Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandex. Por su experiencia en los medios de comunicación, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta quien ocupa la silla? Bueno, es una pregunta interesante porque hay muchas sillas. Va desde la presidencia, que es el más alto nivel, hasta las posiciones más simples de la estructura del Estado. Pero yo creo que todas, en su nivel, implican un sentido de responsabilidad. Tienen que implicar un sentido de responsabilidad. Yo creo que un país progresa cuando su clase política, su clase empresarial, puede mandar buenos mensajes desde donde quiera que actúa en su vida pública. Y en el caso de la política, yo creo que la mejor forma de enseñar, de educar un país es mandando esas señales positivas. Porque al final, un país, quienes lo hacen son su gente, su capital humano. Y por tanto, es muy importante que la política se ejerza educando a la sociedad dominicana. A veces se cree que la educación solo se imparte desde la escuela o desde el ámbito familiar, ¿verdad? Ese entorno familiar que aporta al ser humano esa educación básica como la disciplina, la decencia, la buena conducta, el buen comportamiento. Pero yo creo que las autoridades en cualquier nivel tienen que ser parte de esa enseñanza con sus ejemplos. Porque la gente al final aprende más de lo que ve que de lo que se le dice o de lo que puede escuchar. Sí, y así, por eso los padres suelen ser replicados por los hijos en función de lo que ellos ven, no por lo que los padres le dicen, porque tú le puedes decir a tu hijo todo lo que tú quieras, pero si él te ve haciendo otra cosa, posiblemente él va a aprender más de eso que él ve que de lo que tú le dices. Y yo creo que eso para mí implica ocupar una silla en cualquier nivel de las posiciones públicas que pueda tener el país. Y obviamente si se ocupa la primera, que sería la silla presidencial, esa responsabilidad tiene una dimensión trascendental y transversal a toda la vida del país. Este es un país con una tendencia reeleccionista marcada. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente que se empeña en ocupar la silla una y otra vez sin importar el nivel? Bueno, yo diría que la condición humana, en sentido general, tiende a apegarse a las posiciones. Incluso como la gente se apega a las tradiciones, porque lo hace como un hábito. En el caso de la política, en República Dominicana y probablemente en buena parte de los países latinoamericanos, yo creo que la falta de institucionalidad del país conduce a eso. Incluso hay para mí una especie de miedo de retirarse de las posiciones públicas. Aparte digamos, de todas las ventajas que pudiera sentir alguien que le da, o bien por el que va a enriquecerse, porque hay mucha gente que va con la idea de enriquecerse, pero también hay mucha gente con vocación de servicio a la política y va al servicio a la política. Y se entusiasma más de la cuenta a veces, ¿no? Y quiere permanecer más tiempo en los cargos. Pero yo creo que también esa falta de institucionalidad permite que haya muchos excesos en el ejercicio del poder. Y a veces la gente le teme dejar el poder para no ser enjuiciado. Y yo creo que esa es una cultura que se aprecia mucho en América Latina. En el caso de la República Dominicana, yo creo que hemos tenido una tradición larga de falta de institucionalidad. Y entonces el poder se ejerce sin límite, o se pretende elegirse sin límite. Por eso, porque al final es un tema político de establecer un límite al ejercicio del poder. Así como el ejercicio del poder puede estar abierto, como ha estado en muchas ocasiones en la Constitución de la República Dominicana, también esa Constitución se ha ido modificando porque la gente va cambiando de ideas. Tú a veces, cuando tú estás en la oposición, normalmente dices, bueno, la gente mira mucho el esquema estadounidense y dice, me gusta la idea de 2 periodos y ya. Pero la gente cuando está allá arriba, no solo lo piensa, sino que hay un entorno
que le dice, sin ti esto se hunde. Entonces te convencen de que hay que seguir en el poder. Y fíjate que esa constitución se ha estado modificando periódicamente para establecer esos límites en el ejercicio del poder. Si tú observas, para que tú veas lo que es la cultura, por ejemplo, en los Estados Unidos hasta los años 40 y algo, la Constitución era abierta. De hecho, el presidente estadounidense no se religió infinitamente porque falleció en medio de la Segunda Guerra Mundial. Pero los estadounidenses establecieron un límite a partir de ese momento. Y ese límite, de alguna manera, se les respeta a los presidentes. Por ejemplo, el presidente Biden, que está gobernando actualmente los Estados Unidos, tiene incluso hasta una situación de salud visible, se da cuenta que tiene ciertas limitaciones. Sin embargo, no ha aparecido en el Partido Demócrata a ningún candidato, potencial candidato, que le compita a la presidencia, porque él tiene la opción constitucional de reelegirse. Y eso tiene más que ver con la cultura y con el hábito de dejar que ese hombre o ese ser humano o esa mujer agote un periodo constitucionalmente establecido. ¿Correcto? Entonces, yo creo que aquí nos hace falta eso. Fíjate que esos límites que hemos establecido siempre se ven amenazados con la posibilidad de una reforma a la Constitución. En los Estados Unidos no se le ocurriría a nadie decir vamos a modificar la Constitución para que un presidente continúe. De hecho, el presidente Barack Obama llegó a decir en un momento que se habló de eso, dice, a mí me hubiese gustado continuar, pero hay un límite en la Constitución. Él no planteó, vamos a modificarla porque yo tengo la popularidad. Y muchos presidentes hubiesen ganado un tercer periodo. Obama hubiese ganado posiblemente un tercer mandato. Ronald Reagan pudo haber ganado un tercer mandato, porque a pesar de que fue un hombre entró con mucha edad a los Estados Unidos, pero fue un presidente que logró una reelección fácil y salió con la popularidad de haberse podido reelegir. El presidente Bill Clinton posiblemente pudo haber ganado un tercer periodo, sin embargo ninguno lo intentaron. Ni a nadie se le ocurrió, a nadie, ni de su boca, ni de ningún colaborador o un dirigente político estadounidense, mencionar la posibilidad de una reforma constitucional para prolongar la estadía de un presidente en la Casa Blanca. Son muy duros los medios de comunicación con quienes ocupan la silla. Contribuyen a esa deshumanización de quien ocupa la silla y solamente se enfoca en la posición. Yo pienso que puede haber de todo, pero en sentido general yo creo que quienes ocupan la silla normalmente no entienden los roles de la comunicación. Y muchas veces, a pesar de que son usuarios muy intensos en el uso de los medios de comunicación, en el ejercicio del poder se conflictúan con ellos. Y yo creo que si alguien quiere hacer gobiernos transparentes, honestos, decentes, tiene que ser aliado a los medios. Y la tendencia es que el poder termina peleándose con los medios. Porque al final ellos protegen a quienes son denunciados en el gobierno. Y normalmente quien te daña no es el que está cerca, no es el que está lejos, es el que está cerca. Por tanto, un presidente, por ejemplo, de quien se tiene que cuidar es de sus funcionarios. Y sin embargo, cuando una prensa hace una denuncia o cuestiona a un funcionario, normalmente los gobiernos se pelean con el medio. Y al final protegen a quien lo puede dañar. Y yo creo que ahí hay una incomprensión de la política en el rol de los medios, porque los medios son útiles en la medida en que son críticos, porque ayuda a mejorar la dinámica del gobierno. Es tan simple que cuando a un presidente o a un funcionario importante en ese andar cotidiano, más de un periodista le pregunta sobre un tema delicado, él puede dar una respuesta de carácter política, tranquila, pero en su interior él tiene, tiene interés de transparencia, de preguntar a sus colaboradores, ¿qué pasa en tal sitio que me han preguntado 2 veces este tema? Porque las preguntas normalmente recogen
denuncias, inquietudes. Un periodista a veces hace una pregunta no porque ha hecho tal vez una investigación, sino porque ha escuchado o ha leído una denuncia de alguien que ha dicho que ocurrió tal situación o ha denunciado una situación. Por tanto, esas son señales importantes para tú evitar que te explote un escándalo en torno a alguna acción de gobierno. Y en ese sentido yo creo que los medios no dañan gobierno, los medios ayudan gobierno, a pesar de que los gobiernos no siempre lo entiendan. Por su trayectoria en los medios de comunicación, ¿cuáles errores de quienes han ocupado la silla podemos recordar? Errores, bueno, yo creo que se pueden mencionar malas relaciones. Por ejemplo, hay gobiernos que tienen más malas relaciones que otros. Pienso que el gobierno, por ejemplo, del extinto presidente Salvador Jorge Blanco fue un gobierno que en sentido general con mala relación con los medios. No fluía tan bien, eran bastante tensas esas relaciones, fueron siempre. Creo que los gobiernos del doctor Balaguer, sobre todo en el periodo de los 12 años, y sobre todo en un hecho último que encerraron los días que fue la desaparición de Narcisazo, creó una relación difícil, rugosa, incluso un gobierno que tenía compromiso de sangre con la prensa, porque muchos periodistas perdieron la vida, y por eso son momentos difíciles. Después puedo decir en el caso del PLD, específicamente el caso de Danilo Medina, siempre había una dificultad para accesar, para tener contacto con la prensa. Fue un gobierno un poco difícil, lejano en el sentido de que no siempre se exponía mucho. El mismo PLD en sentido general, comenzando desde el gobierno del presidente Fernández, se estableció una virtualidad que no permitía mucho acceso a los cuestionamientos públicos y en las prácticas se impide el ejercicio cuestionador de la prensa, que ese es su rol, y se ha pretendido, y es una práctica que ha seguido mucho, de la dinámica de las notas de prensa. Es decir, yo te mando lo que yo creo que es noticia y tú me lo publicas. Y yo creo que eso denaturaliza en gran medida el rol de la prensa. Y obviamente por los desarrollos tecnológicos, y como sabes, la tecnología, si una cosa ha impactado de manera transversal y por todos lados hasta poner las patas arriba, es la comunicación. Hoy te diría que hay una realidad que los gobiernos tienen que asimilar, la política tiene que asimilar. La tecnología también ha hecho un escenario que los políticos no siempre manejar, es gobernar con todo el mundo hablándole al mismo tiempo, y las redes y los medios tienen que hacerlo. A veces yo creo que pretenden sobrecontrolar o pretender sobrecontrolar redes y cosas, lo que es imposible hacerlo, con la idea de ellos seguir ejerciendo la política como lo han hecho tradicionalmente. Y yo creo que esa realidad lo que lo desafía es a cambiar ese estilo de gobernar. Hoy los gobiernos tienen que ser más transparentes, y cuando digo gobierno no solo me refiero al presidente de la República, que yo siempre creo que es el que menos debe hablar, en el sentido de que el presidente puede hablar ocasionalmente y presentar los grandes temas, pero cada ministerio debe hacerlo con rigurosidad. Yo creo que un gobierno que quiera fluidez de su gobierno tiene que establecer una dinámica permanente de comunicación de sus distintos ministerios que se expongan ante la opinión pública, a informar, a responder las preguntas que la prensa, y cuando digo prensa me refiero a los medios en sentido generales, le ponga. Creo que tendríamos mejores gobiernos y mejores instituciones públicas cuando eso ocurra. Gracias, don Percy. Bien, gracias a ti y muy amable. En Bandex, impulsamos los proyectos que desarrollan al país, los que nos mueven a crecer dinamizando la economía, con la exportación, la tecnología enfocada en salud, agroindustria y los sectores ambientales y sociales. Por eso brindamos opciones de financiamiento más flexibles para que juntos hagamos que el desarrollo del país
no tenga límites. Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandex.